Estudiantes sagradinos, muy buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Furtecho. Muy bien, el día de hoy vamos a seguimos con el desarrollo del tema el predicado 2. Ya vamos a conocer el atributo, el predicativo, el complemento preposicional y el agente. Si bien es cierto, este tema ya lo hemos tocado, ¿cierto? En la clase pasada, pero solamente tocamos dos partes de ello, ¿cierto? Estos son sus modificadores, ¿verdad? Que conocimos los 9 modificadores del predicado que estamos conociendo. Ya conocimos el atributo y el predicativo. Muy bien, el día de hoy vamos a conocer al complemento preposicional y al agente. ¿A qué se refieren estos dos modificadores? Como les digo, presten bastante atención siempre y por favor relacionen los conocimientos antes obtenidos con los de ahora porque siempre son importantes. Como les explico, ningún conocimiento o ningún aprendizaje es aislado. Quiere decir que se aprende en ese momento y ya está. No, sino que un conocimiento que obtengas, por ejemplo el verbo que estudiamos, en este tema lo estamos necesitando, ¿cierto? Hay muchos de ustedes que a veces no lo recuerdan o se han olvidado, ¿no? Entonces es importante poder siempre prestar atención en cada una de las clases y por eso es necesario que ustedes recurran a sus anotaciones, ¿verdad? Porque obviamente pedirles a ustedes de que memoricen todo, no, ni siquiera yo puedo hacerlo, pero por eso recurrimos a nuestras anotaciones, a nuestros apuntes, ¿ya? Presten bastante atención, por favor. Y comenzamos. Muy bien, como les había mencionado, bueno, ustedes ya saben, el tema es el predicado 2, el propósito es que reconocemos al predicado y su estructura. El predicado ya sabemos que es lo que se dice de quién, del sujeto. Nos vamos a enfocar en el predicado, por favor. ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice, como les repito, del sujeto. Parte desde el verbo hacia adelante, ¿cierto? Entonces, donde el verbo es la parte más importante del predicado. Ustedes ya saben que el verbo tiene sus tres formas. Puede ser simple, compuesta y también puede ser perífrasis verbal. Ustedes ya lo conocen. Entonces, el predicado de por sí ya tiene su estructura, que ya lo hemos estudiado, que es objeto directo, indirecto y los circunstanciales. Eso ya lo hemos estudiado y lo hemos repasado en la clase pasada también. El predicado, entonces, su núcleo ya sabemos, son 3. También sabemos sus modificadores, que son objeto directo, indirecto y los circunstanciales. El objeto directo ya saben ustedes de que lo reconocemos con la pregunta ¿qué? Más verbo más sujeto y se caracteriza porque recae justo a continuación del verbo, ¿ya? El objeto indirecto no, siempre lo reconocemos porque hay una preposición, va después del objeto directo, ¿ya? Entonces la preposición es a o para, por eso es que nos hacemos la pregunta para reconocerlo para quién o para quiénes o a quién o a quiénes más el núcleo del predicado, o sea el verbo, más el sujeto más el objeto indirecto. Esa respuesta es el objeto indirecto. Y los circunstanciales los reconocemos por los adverbios también, pues, ¿no? Y los circunstanciales te indican que circunstancias de modo, tiempo, lugar, finalidad, causa, cantidad. Entonces esos son los circunstanciales. Esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos tocado. Entonces, la clase pasada, como les dije, habíamos hablado sobre el atributo. Ya, esta es su abreviatura, atributo. Ya sabemos que el atributo dice unido al sujeto por medio de un verbo copulativo. Los verbos copulativos ustedes ya saben que son ser, estar y parecer. Esto ya lo hemos hablado, ¿eh? Ojo. Las características es de que el atributo, si es que nosotros no le colocamos un atributo a cualquiera de estos verbos ser, estar o parecer en la oración, queda sin sentido, ¿ya? Entonces estos a su vez tienen un sintagma nominal cuando el que le sigue, ¿cierto? Al verbo, ¿ya? Es que un sustantivo adjetival cuando es un adjetivo y el preposicional cuando le sigue una preposición. Por ejemplo, el baile es de este pueblo, es el verbo y de es una preposición, ustedes ya lo saben. El reconocimiento, ya sabemos que lo podemos hacer por las preguntas, ¿verdad? O simplemente por el solo hecho de observar. Por eso les digo, ustedes presten atención y observen siempre una oración. Cuando ya vean de que tiene alguna de estas conjugaciones de verbo ser, estar o parecer, ya, y que si es que ustedes le quitan ese atributo
la oración queda sin sentido, entonces estamos frente a un modificador de atributo. ¿Ya? Esto ya lo hemos estudiado. Después tenemos al predicativo. El predicativo ya sabemos que son los demás verbos, ¿cierto? Menos el ser, estar y parecer, que indican que o nombran que cualidad o estado del sujeto. Ya las características es que acompaña, dice, a los verbos no copulativos. Ya también tiene sus elementos que cumplen de función de adjetivo, de participio y de sintagma nominal. Adjetivo ya sabemos cuando hablamos de un adjetivo. Del participio, igual, lo mismo no me lo dice, un sintagma nominal ya sabemos que es un sustantivo. Lo reconocemos, también ya hemos hablado de esto de acá. Muy bien, ahora lo nuevo que vamos a hablar es del complemento preposicional. Su abreviatura es C. preposicional. Ya, esto de acá es lo nuevo de lo que vamos a hablar. Ya, y también es fácil, como les digo, siempre relacionen con el nombre. Preposicional. Al hablar de preposicional estamos hablando de que de preposiciones. Entonces acá vamos a tener que fijarnos en las preposiciones. Entonces, lo que le sigue al verbo, ya, o sea, nos ubicamos en el predicado, no me canso de repetir, nos ubicamos en el predicado, lo que sigue del verbo tiene que ser una preposición, ya, una preposición. Entonces, cuando vemos eso, estamos frente a un complemento preposicional. La definición del complemento preposicional es un modificador del predicado que añade información y presenta una preposición seguida de un sintagma nominal. Es decir, está el verbo, está la preposición y está el sintagma nominal. Acuérdense, esa es la estructura. Verbo, preposición y sintagma nominal, o sea, un sustantivo o una frase sustantivada. Las características. La preposición es requerida por el verbo, ¿ya? Sí, o sea, quiere decir de que el verbo la necesita a esta preposición. Sin el complemento preposicional, la oración pierde sentido. Aquí tenemos un ejemplo. Mi familia comenta sobre el lindo carnaval. Donde mi familia, sabemos que es el sujeto, comenta sobre el lindo carnaval es el predicado. Donde comenta es el verbo, ¿cierto? O núcleo del predicado. Y sobre el lindo carnaval, ese es el complemento preposicional. Sobre es una preposición, ¿verdad? Ya ustedes conocen las preposiciones. A, antes, sobre. Esas son preposiciones. Con, ¿verdad? Son preposiciones. Entonces, mi familia comenta sobre el lindo carnaval. Sobre, comenta es el núcleo del predicado y comenta sobre el lindo carnaval, todo eso de ahí es el predicado. Sobre sería la preposición, ya, entonces por eso es que a partir de sobre el lindo carnaval, ese es el complemento preposicional, ya. Si lo quitamos, por ejemplo, el sobre, a ver, mi familia comenta el lindo carnaval, no, está sin sentido. Por eso es que dice, si es que tú le quitas, queda sin sentido, o sea, por eso se dice, y lo mencioné anteriormente, que el verbo lo necesita, lo requiere, ¿ya? Para que la oración pueda tener sentido. Hasta ahí, todo fácil, ¿verdad? Entonces, complemento preposicional es cuando el verbo le sigue una preposición. Hasta ahí, todo bien. Otras de sus características es que no puede ser reemplazado con un pronombre personal átono. Los pronombres personales átonos ya sabemos que son me, te, se, nos, lo, los, la, las, le o les, ¿cierto? Tampoco por un adverbio, como en el caso de otros modificadores. Presenta la siguiente estructura. Ya les había mencionado sobre la estructura. ¿Cuál es la estructura del sintagma preposicional? Es la preposición más el sintagma nominal tras el verbo. Por eso es que primero está el verbo, o sea, tras el verbo. Es decir, que primero está el verbo, luego sigue la preposición y siguiente el sintagma nominal. Entonces, las preposiciones más usadas para formar estos complementos, acá ojo, por favor, ya, las preposiciones más usadas son de, por, en, ya, también tenemos con y sobre, como es en el ejemplo de acá, ¿no? Sobre. Entonces, estas de acá son las preposiciones más usadas, porque son varias las preposiciones. Ejemplo, se enorgullece de la danza de su región. Donde enorgullece de la danza de la región es el predicado. No enorgullece es el NP.
el núcleo del predicado, y D es el complemento de la danza de su región. A partir de D es el complemento preposicional. Y mira, comienza con una preposición, en este caso la preposición de. ¿Cómo lo reconocemos al complemento preposicional? Lo podemos reconocer por dos opciones. Una, por sustituir la frase nominal antecedida por una preposición, o la otra, que es la que yo les recomiendo porque es la más sencilla, responder la pregunta preposición más que más verbo más sujeto. Ejemplo, acá dice: confiamos en el profesionalismo de los danzantes. A ver, aplicamos la pregunta. Preposición en, ¿cierto? Es una preposición en, más que, en qué, más el verbo, en qué confiamos, y más el sujeto. Ya, entonces acá, ¿en qué confiamos? Y la respuesta es en el profesionalismo de los danzantes. Ese es el complemento preposicional. Fácil, ¿verdad? Entonces acuérdense esta preguntita. Preposición más que, más verbo, más sujeto. Si no hay sujeto, entonces está el verbo, ¿no? Entonces, como es el caso de este ejemplo, nos hacemos la pregunta: ¿en qué confiamos? La respuesta es en el profesionalismo de los danzantes. Esa es la o el complemento preposicional. Hasta ahí creo que todos estamos bien, ¿verdad? Su nombre lo dice, complemento preposicional, porque lo que complementa al verbo es una preposición principalmente. Bien, ahora estamos con el agente. Su abreviatura también es agente, como su nombre. El agente es un sintagma preposicional también, Acá, ojo, acá presten bastante atención, ¿ya? Es un sintagma preposicional que va precedido por la preposición por en las oraciones pasivas y señala quién realiza la acción verbal. Acá la diferencia entre el complemento preposicional y el agente es que la oración siempre está en voz pasiva, ¿ya? Y señala quién realiza la acción verbal. O sea, te va a dar información el predicado de quién está realizando la acción, ¿ya? La acción del verbo. Entonces, acá tiene dos características principalmente, ¿ya? La primera característica es que generalmente va precedido por la preposición por. O sea, en su mayoría siempre va la preposición por. Si ya vemos las otras preposiciones como de, o en, con o sobre, ya sabemos que estamos hablando del complemento preposicional. Como es el agente, siempre o casi siempre es por, ¿ya? Salvo en los casos en que es encabezado por la locución prepositiva, por parte de, por ejemplo. Esta es una locución prepositiva. Acá tenemos un ejemplo: el carnaval ha sido financiado por parte de la ciudad. Eso es lo que le mencionaba. Este te da esta preposición, a partir de la preposición te da información, ya, información, como bien te lo dice, ya, de quién realiza la acción verbal. Acá tenemos un ejemplo: ya, el carnaval ha sido financiado por parte de la ciudad. Acá, por parte de la ciudad, financiado. ¿Por quién ha sido financiado? Por parte de la ciudad. O sea, acá te dice, te da información de quién ha realizado la acción verbal. En este caso es el verbo. ¿Quién ha financiado? La ciudad. Bueno, por parte de la ciudad. Por parte de la ciudad es el agente. Y ha sido financiado, todo esto de acá es que es la forma verbal, ¿cierto? El carnaval, sabemos que es el sustantivo. Ha sido financiado es una perífrasis verbal. Yo sé que ustedes se acuerdan, ¿verdad? Por parte de la ciudad es el agente. ¿Y por qué empieza este agente? Por una preposición, y la preposición por en su mayoría, ¿ya? Otra de sus características es que siempre se encuentra junto a una forma verbal pasiva. Y acá recuerden, siempre se encuentra junto a una forma verbal pasiva del verbo auxiliar ser. O sea, siempre es este de acá, ¿ya? El verbo ser, el que está en la oración, conjugado. O sea, soy, fue, fuiste, ¿verdad? Conjugado. El verbo ser puede ser simple o compuesto, ¿ya? Por ejemplo, he sido es compuesto. Ser sería soy, es simple. He sido es compuesto. Acuérdense de los verbos compuestos que necesitan el auxiliar haber, ¿verdad? Acuérdense. Más un participio del verbo principal. Ustedes ya conocen los participios. Los participios son aquellas palabritas que terminan en ado, ido, to, soy, cho, ¿ya? Ejemplo: el distanciamiento social ha sido declarado por el presidente.
¿Cuál es la forma verbal o el núcleo del predicado? Ha sido declarado. Todo esto es la forma verbal, ¿verdad? Y esta es una perífrasis verbal. Ha del auxiliar haber, sido, ser, conjugado, y declarado es un participio porque termina en ado, ¿verdad? Y por el presidente sería el agente. ¿Quién lo ha declarado? ¿Por quién ha sido declarado este distanciamiento? Por el presidente. ¿Quién realiza la acción? Acuérdate, acá en el agente ya es quien realiza la acción y siempre empieza por la preposición, o casi siempre, ¿verdad? Por la preposición por. Bien, hasta ahí creo que todo claro. Entonces, la estructura de la agente, ya sabemos que va introducido por la preposición por más un sintagma nominal o cualquier otra palabra con función sustantiva. Ejemplo, el grupo ganador será elegido por un jurado, donde será elegido es el núcleo predicado y por un jurado es el agente. El reconocimiento lo hacemos por medio de la pregunta ¿por quién o por quiénes más verbo más sujeto? Ejemplo, la coreografía fue ensayada por los bailarines. ¿Por quiénes fue ensayada la coreografía? Por los bailarines. Esa respuesta es el agente. Ya, acuérdate, por. Y es pasiva, en la voz pasiva, porque te dice, te da la respuesta, ¿no? A la pregunta, al verbo, obviamente, es quien ejecuta la acción. Por los bailarines, por el presidente, por el jurado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí yo creo que esa es la diferencia bastante marcada entre el complemento preposicional y el agente. El agente te indica, gracias a la preposición, quién realiza la acción verbal. En cambio, el otro no, ¿cierto? Es una preposición que te explica nada más. Bien, entonces, en resumen, podemos decir de que los modificadores del predicado son atributos, aquellos que van unidos al sujeto por medio de un verbo copulativo. Predicativo es aquel que menciona una cualidad o estado del sujeto que va unido por verbos no copulativos, y el complemento preposicional inicia con una preposición regida por un verbo, y el agente es la persona o cosa que realiza la acción en voz pasiva, le precede la preposición por. Aquí está el resumen. Muy bien, ahora sí, resolvemos las actividades de clase. Queridos estudiantes, muchísimas gracias por toda su atención. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.